viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Hoy día levantándonos aquí en Croacia, en Pula. Miren, esta es mi habitación. Ahí está mi cama, ya se fueron todos. Me estoy quedando solo yo. Pero hoy llegó un compañero que anda recorriendo Europa en bicicleta. ¡Wow! En bici, viene desde Suecia. Ahí están sus cositas. Y miren ese edificio que está al frente. Cuando yo llegué me llamaba mucho la atención. Yo decía, ¿qué es lo que es? Puede ser un hospital, quizás una escuela vieja. Pero no, no es ni un hospital ni una escuela vieja. Antes de ayer fui y lo conocí. Pero además de conocer el edificio, conocí a una persona muy especial que se las voy a mostrar en este video. Me hizo reflexionar mucho y me inspiró para hacer este video. Así que vamos a ir a ducharnos ahora, a tomar un cafecito y les sigo contando. Y bueno, no se diga más, el día de hoy estoy aquí para contarles una experiencia y una historia que me sucedió hace 2 días. Pero antes quiero agradecerle al hostel que me facilitó esta habitación tranquila y silenciosa para poder grabarles este video a ustedes. Antes de ayer me levanté como cualquier día a tomar desayuno, me fui a tomar mi tacita de café y acompañado de un burek, que es un pastel como un rollito de masa filo relleno con carne y queso y es muy rico, a mí me encanta, así que todas las mañanas voy aquí al frente y me compro uno con mi tacita de café. Luego de haber tomado desayuno ese día tenía que haber ido a hacer un tour a las islas de Istria que tenía reservado pero no confirmado. Y antes de ir a ese tour yo tenía que venir al hostel, pero a mí se me ocurrió cruzar al edificio al frente que me había llamado la atención, quería conocerlo y es ahí donde me cambia todo el panorama de ese día. Y yo andaba solo con mi celular, no fui preparado, no tenía un guión, nada, yo solamente iba a visitar el edificio para ver de qué se trataba. Así que por eso, como fue todo improvisado, les estoy contando esta historia de esta manera. Aquí en el hostel, y a medida que voy editando, les voy redactando la historia. Y ahora los invito a que se queden hasta el final del video porque considero que esta experiencia responde a todas esas preguntas que me hacen muchas veces de cómo es viajar solo por el mundo o cómo perderle el miedo de viajar solo. Así que vamos y disfrutemos de esta linda historia. Este es el lugar que está al frente del hostel. Esta es la fachada que yo les dije, que es muy bonita. Vamos a ver si me dejan entrar y quiero averiguar de qué se trata este edificio. Todavía no logro captar si es algo gubernamental o qué. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, esta es la entrada. Miren qué bonito. Tiene una lámpara ahí preciosa. Y estos pilares. Pero no hay nadie. No hay nadie. Miren esto. Uy, qué bonito el edificio. Pero, a ver. Ah, miren, así es por dentro. Es un restaurante. Entré al edificio y había una publicidad que me indicaba que podía ser un restaurante o un centro de eventos. Pero al ladito había una ventanilla donde me encontré un caballero que era muy simpático, muy buena onda y me dio más información. El caballero me comentaba que ese edificio actualmente se ocupa para los veteranos de Pula y que fue usado por la Marina del Imperio Austrohúngaro y que tenía aproximadamente 100 años de antigüedad. Austro-Ugarska, Okay. Franz Josef, old casino, old Austro-Ugarska, Austro-Ugarsche is old casino for officer, 100 years. One moment, please. Miren, el caballero nos va a mostrar el lugar, parece espectacular. Vamos a ver. Ok. Y en este minuto yo estaba sorprendido porque el caballero muy amable se había parado a abrir una sala que yo no tenía idea qué podría haber ahí adentro. Y también el caballero se puso a explicarme de unas iniciales que había en un cuadro que decía K und K,
que estaba en alemán y significan Kaiser and Queen, y al ladito salía algo que era de la Marina de Guerra. La cosa es que se equivocó de llave, fue a buscar otras y miren lo que había adentro de esa sala. House of more in Croatia. Das ist Admiral in australische Armee. Von Tegetov. In Deutsch von. Wo it's like von. Y bueno, yo estoy viendo el video al igual que ustedes y me emociono porque me siento afortunado de estar en estos lugares tan llenos de historia. Esa salita era mágica, yo me trasladé a esas épocas, a esos años, porque la madera crujía y veía esos cuadros tan antiguos, quizás con cuánto valor histórico. Y además abrieron la sala solo para mostrármela a mí. Y ahora el caballero me dice que me lo espere porque me va a llevar a conocer el cementerio naval. Me dijo que camináramos juntos, se fue a cambiar, no sé qué fue a hacer. Anda por ahí. Pero está precioso este lugar. Acá llegó. Chile, you know Chile? Yeah. Do you work in the building? Yesterday there was sun and there was rain. Y así fue como me hice de un nuevo amigo en tierras lejanas. Salimos del trabajo y nos fuimos conociendo un poco más. What's your name? Ivan. Ivan. I like Ivan. My name is Héctor. Hector. Desde este momento ya no lo llamé más señor, sino que por su nombre, Ivan. Y él seguía muy entusiasmado de mostrarme su ciudad. This is a bunker. Miren, me dicen que todas esas puertecitas que están ahí son búnker. It's closing now. It's closed. Bunkers. Dreamy, breezy, we go. Y así nos conocimos entonces con Ivan, una persona muy simpática, muy cariñosa, muy amorosa, que se conoce Pula como la palma de su mano. Se suponía que íbamos a ir a conocer el cementerio, pero en el camino él paraba y me recomendaba qué comer. Truffle. Tartufel. Ah, ok. But it's not. También en un momento me dijo que fuéramos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Yo vado a playa, seguro. Today? Y hasta me llevó a conocer un hotel del siglo XIX, que hoy en día es patrimonio histórico de Pula. Y cuando llegamos, él me presentó como el youtuber. Hello. Y ahí en el hotel revisamos unos cuadros antiguos, Ivan me iba explicando un poco más de la historia y luego pasamos a visitar una villa de casas de ex oficiales de la Marina y también visitamos una iglesia muy bonita. Está hermoso y aquí sigo a mi amigo que me trajo a dar un tour. Miren a esta iglesia. Me dice que estas figuras de acá
Es 100% oro esa y esa. Ya habíamos avanzado bastante, la iglesia estuvo muy bonita, pero no llegaba la hora de conocer el cementerio. Yo decía, ¿cuándo vamos a conocer el cementerio? A lo que vinimos. Pero bueno, todo había estado muy bonito hasta este momento y lo que sigue mucho mejor. Fíjense que a este señor en ese minuto le dio sed y me dice si quiero ir a tomar una cañita de vino. Y yo le dije, bueno, vamos. Y me dice que vamos a ir a una vinería. Y yo me imaginé que era un restaurante o un local para servirse algo sentado. Y no, miren dónde me llevó. Ah. Antes del cementerio vamos a tomar una copita de vino en este lugar, miren. ¿Qué es esto? Vinarija. Vinaria. Ah, vinaria. Iure. Si scritto Vinaria Iure. Vamos a tomar una cañita de vino en este lugar. Qué piola, qué tranquila la vinería. Me dijo que viera estas flores. Se parecen a los copihue, pero amarillos. En Chile nuestra flor nacional es muy similar, pero estos son gigantes, miren. El copihue es pequeñito. Está muy bonito. No sé cómo se llamarán también. Vamos a averiguar. A ver si consigo el nombre de esta flor. Pero es muy parecida a la flor nacional de mi patria. Al hombre le dio se parece, así que vino a ver un amigo que tiene una vinería. Vamos a tomar. Vamos a tomar entonces. Non sei un po' più simile. Hi. Rosso. 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 Esta es una fábrica artesanal. Ima kanal svoj, YouTube, da. ali da ne snima nas. Ma šta ti vas znao da u Čileu? Dobro, ne treba, ne treba. Pa ne, ali ti će vas znati u Čileu. Sad sam pokazao Monačku crkvu, se oduševio, nije, ali ja sam zaboravio uopće na nju. I jednu rakiju za mene, molim vas. Thank you. This is grappa. Yes. Evo da vam platim. Recite. 10. Molte grazie. Me pagó el vino. Yo lo iba a pagar. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye, bye. Dobar dan. Dole mi je ovoga... Ima. Da, dole mi je tamo. Hi. Hi. Nice to meet you. A ne znam, on je Čilea, tako da ne znam, znate, Ka- talijanski znate Porsche? Tagliati, da. Ja, pa reći mu talijanski, on riba... Buongiorno. Buongiorno. Hay que bere sangue. Aquí estamos probando con el amigo en la vinería. Vinaria Iure. Iure si chiama George. In English, George, El Iure. hermano de la persona que acaba de entrar se llama George Jure. La vinería de Jure. Ala Buh, moj, če bi rekel istrijanski. ¿A la Bug? Buh, it's in Istrian language, but in small town it's Buh, but Bog je... Got. Bog, kako se je italijanski, da sam mi samo možda pamet? Za šta? Za Boga. Dio. Dio. In Istrian is Dio. Dio. Bog. In normal Croatisch it's Bog. B-O-G. But Bog in Pazar. Arrivederci. Arrivederci. E sad ćete na YouTube-u sve. Evo Nego me. šta, na internetu, šta bi rekli? Nisam ja za televiziju. Neka ne snima ovo ovdje. Ma kak ne, kak će snimati? A kaj nas gleda? Oni rekli da će mi dati ovo... Ovdje nije dobro. Ne, od YouTube-a da će mi dati broj telefona, tu stranicu da vidim. Ovdje od toga zarađuje. Znate kako što su oni tamo influenceri, tako on zarađuje. Y ahí estábamos tomándonos una cañita de vino en el patio de la casa de la señora que era la vinaria de Jure o George. Así que la pasé súper bien compartiendo con los locales. Y después de esa cañita nos fuimos por fin a conocer el famoso cementerio. Kome explica? Kauntka. Kaunka. Kauntka. Vamos a buscar qué es Kaunka. Honda jer iz ovoga ovdje.
Joseph Helm. Guarda i numeri. Muerto 910. Quelli soldati, quelli ufficiali. Oficial. Oh, ufficiali, questi soldati. Almirante. Almirante, sì. Yeah. Admiral. E più è contra-almirante. Y ese fue el cementerio. La verdad que es un lugar increíble. Si ustedes vienen alguna vez a Pula, vayan a conocerlo porque está fabuloso. Lamentablemente yo me quedé sin batería, como les dije, andaba grabando con mi celular ese día. Entonces hasta ahí llegó la grabación. Pero Ivan me dijo que nos reuniéramos en la noche aquí al frente en su trabajo porque me iba a mostrar el gran salón. Acá estamos nuevamente en el trabajo de Ivan. Esta es la oficina de él. Ya mis amigos de él. Miren este salón, Cabana Mozart. Miren las lámparas, qué bonito. Lo están preparando para mañana, parece. Hoy día no abre, pero está muy bonito. Aquí deben hacer eventos. Está muy bacán. Ahora, Iván, miren dónde me dice que vaya. Parece que nos va a mostrar el salón principal. Wow. A ver. No se ve nada. Ahí prendió su linterna y sí, parece que nos va a mostrar el salón. No puedo creerlo. Per te. Wow, prepárense que va a prender las luces. ¿Qué es esto? No hay nada aquí, no veo nada. No veo nada. No sé dónde fue, Iván. Estoy acá. Wow, que prendió las luces, miren. Wow, miren esto. Solo para mí. Gracias, Iván. Thank you. It's beautiful. Miren el salón. Nos vino a mostrar solo para nosotros. Bueno, acá estamos. Iván nos abrió este lugar para mostrármelo especialmente a mí. Muy agradecido, de verdad que ha sido muy amable. Este lugar está precioso. Qué belleza. Qué belleza. Vamos, Vamos a la playa. vamos a la playa. Thank you so much. In Chile, one kiss. Oh. Yeah. Nice to meet you. Thank you for all. Also. Uf. Ay. ¿Y qué más se podía pedir después de este gran día? La verdad que yo valoro mucho hoy todo este tipo de personas que son mágicas, que hoy al mundo le hacen mucha falta. Y quise compartirlos con ustedes y hacerlo en honor a él, un desconocido que se preocupó por mí
Y yo también, en forma de retribución, le hago este video para que quede para el recuerdo. Aquí les voy a dejar nuestro segundo día con mi mensaje y con las imágenes de lo que vivimos, porque si no tendría este video que ser de 1 hora, así que espero que lo disfruten y que les quede mi mensaje en la cabeza. En Croacia, no se llama vino Anche grappa si chiama rakia. 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 Y solo bastaron 2 días para hacernos grandes amigos. Cada rincón tiene algo especial, pero acá, en Pula, fue como estar viviendo una película, donde el guión habla de un chico que después de una depresión y con serios problemas de apego, dejó su casa, su familia y se fue a recorrer el mundo. Y donde el mundo le mostró que había 1 y 1000 razones para disfrutar la vida y que las verdaderas cosas que dan felicidad son las más simples. Y que el mundo está lleno de almas increíbles y conectamos con quienes nos merecemos. Hace 2 años que salí de casa y claramente tuve mucho miedo y muchas dudas también. Porque recién había dejado mi trabajo, ya estaba vendiendo mis cosas y además en ese mismo momento había terminado con mi novia. Creo que en la vida cuando tenemos miedo la única forma para superarlos es enfrentándolos. Y creo que al haberme ido de lejos de casa y enfrentarme a mis miedos fue lo mejor. Porque me hizo descubrir que estuve en lo correcto. A veces debemos hacerle caso a nuestro corazón y a nuestra intuición. Somos energía y debemos hacer lo que nos hace felices. El miedo nos paraliza y nos aleja de las cosas que nos pueden sorprender. Por eso hoy me atrevo a todo lo que me haga vibrar y sentirme vivo como lo de hoy. Crucé y me metí a ese edificio para saber qué había allá adentro y sin querer me hice un gran amigo croata, con el cual compartimos como niños chicos, conversamos mucho, él me habló de su hija, de su ex esposa, me presentó a sus amigos de barrio y también me contó cómo él vivió en carne propia la última guerra de Croacia. También me enseñó mis primeras palabras en italiano y en croata. En fin, atreverse es tirarse al vacío, pero es mejor dejarlo todo y ser felices con lo que realmente nos vamos a llevar cuando nos muramos. Historias, recuerdos y experiencias. Y si algún día tengo que volver a casa por X motivo, volveré lleno de experiencias, mucho más sabio y con 1.000.000 de historias que contar. Cuando te arriesgas, nunca pierdes, porque siempre queda la experiencia, como las que le mostré hoy, que fue 100% real y así tú también puedes vivirla. Quizás no te vas a cruzar con un Ivan, pero puede ser que te encuentres con un Pedro, un Rodrigo, una Natalia, una María. Da lo mismo el nombre. El tema es que si te quedas en el sillón solo deseando, jamás conocerás nuevas personas. El deseo va acompañado de la acción para que se cumplan los sueños. Por eso hoy te digo párate, deja el miedo para las películas de terror, muévete y atrévete. Atrévete a vivir la vida porque solo tenemos un cupo y el tiempo es limitado. Ella, Ah, ja. buena Tito. Ah, with E-T to. Buena Tito, ja. Solo bene, Tito. Ja, ja, this Dobro, vi ćete to, vi Evo. ćete to. subscribe. E company, yeah. This is my channel. A? Ya le agregué a mi canal. Dobro, Dobro, dobro. Specijal. Bok, Bog, bok. Bog. Bog je Aprendí. Učite ga još
hrvatski. This This is my teacher. It's good teacher. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, doviđenja. Auf Doviđenja. Wiedersehen. Ma Ja, nemojte as- sad i njemački. See you. See you. See you. See you is Uh, in Croatia. See you later. Vidimo se. Vidimo se. Doviđenja. Vidimo Doviđenja sutra. se. Da, vidimo se. Vidimo se. 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 S. Se. Se. Vidimo se. Ah. Hasta la Vidimo vista. se. Hasta la vista. Noce. No, Noce. no. Hasta la vista. Ya, hasta la vista. Vidimo se. Hasta la vista. It's muy difícil. Very difficult. Come Schwarzenegger. Hasta la vista. Hasta la vista, Hasta la baby. vista. Come Schwarzenegger. Hasta la vista, E baby. tako. Hasta la vista, baby. Ćao. Ciao. Ćao.